Los gemelos. Los tenemos de todos colores, sabores, intenciones, nacionalidades y especies. Aparecen en todas partes, en mitos, leyendas, novelas, cuentos y hasta en grandes telenovelas mexicanas como Cómplices al Rescate y La Usurpadora. Sin embargo, hoy quiero hablarte de Castor y de Pollux. Son gemelos que están asociados a las estrellas de la constelación de Géminis y eran llamados los Dioscoros, que significa los hijos de Dios. Mi nombre es Rubén Legorreta y te doy la bienvenida al tercer episodio de Este no es el mismo mantra. Cuenta el mito que Castor y Pollux eran hijos de dos padres, de Zeus y del rey Tíndaro de Esparta, y de una sola madre, Leda. Ella fue seducida por Zeus una tarde, cuando Zeus se hizo pasar por un cisne para enamorarla. Tuvieron relaciones y esa misma noche Leda tuvo relaciones con su esposo, el rey de Esparta, y quedó embarazada de los dos hombres, por lo que uno de los gemelos, Pollux, es inmortal y el otro, Castor, es mortal. En una de sus muchas aventuras pelearon contra otro par de gemelos, contra Idas y contra Linceo. En esta lucha, Castor muere a manos de Idas y Zeus lo castiga lanzándole un rayo que lo deja, pues no muerto, pero pues casi. Y Pollux comienza a rogarle a Zeus por la vida de su hermano. Le pide que si no lo revive, él va a renunciar a su inmortalidad. Zeus se compadece de los dos y les da chance de compartir sus destinos de vida y muerte. O sea, pertenecen la mitad del tiempo al Olimpo y la mitad del tiempo al Tártaro. Pasean de luz a oscuridad por toda la eternidad. Estos gemelos simbolizan una experiencia cíclica de opuestos, ya que cuando son mortales deben de probar la muerte y la oscuridad y los inframundos, y cuando son divinos, inmortales, prueban la luz y los placeres de los dioses. Y esta habilidad de ir y venir entre luz y sombras no es única de estos gemelos, es una habilidad que todos nosotros poseemos y que nos permite generar mayor conciencia de nosotros mismos y desarrollar nuestro propio ser. Este par de fuerzas, oscura y luminosa, tiene mucho que ver con uno de los dilemas, yo creo que el más famoso que planteó Carl Jung, que era al que él denominaba la sombra. Es el enemigo interno, el hermano nacido en el mismo útero que yo, que no puede ser vencido jamás y con quien siempre se mantiene una lucha constante. Y como vimos en el episodio pasado, el mundo solo puede existir en la tensión entre opuestos. Y como es afuera es adentro, el que mi existencia sea equilibrada y balanceada dependerá pues también de cómo convivo con mi propia luz y mi propia sombra. Porque sí, nos han dado siempre estas referencias de que la luz efectivamente es a donde apuntamos, es hacia donde tenemos la mirada, guía nuestra conciencia, nos ilumina, nos despierta, pero realmente en las sombras es donde los logramos conocer. El dilema de la luz y de las sombras, pues, ha sido como una constante en las filosofías religiosas, principalmente las judeocristianas, en donde aquello que no me acerca a lo que Dios dicta que debe de ser es pecado, está prohibido, es sucio o aleja de mi alma de su propia salvación. Y no voy a indagar mucho, pero sí es interesante observar cómo estas nuevas filosofías que vienen, que son mucho más nuevas que el sánscrito, que el incluso un poco tales que las llaves chinas y tibetanas,
hablan de que este Dios existe afuera de nosotros nada más, de que la perfección, la salvación y la luz que tanto anhelo solo existe afuera también, y que aquello que me podría medianamente hacer una persona terrestre, que es mi sombra, que vengo en un plano terrenal, es prohibido, es malo, debe de ser borrado por completo de mi mente. Y esta paz, esta alegría, esta dicha por la vida solo puede existir si yo cumplí a lo largo de toda mi vida con aquello que este Dios pedía. Mas nunca nos hablan de que esta dualidad y de que esta luz principalmente ya vive dentro de mí. Y que esta sombra es un ancla a mi realidad. Esta sombra es el recordatorio de que estoy en un mundo terrestre, en una realidad física, en donde el dolor existe. Y, por ejemplo, las filosofías mesoamericanas manejaban por completo el concepto de la dualidad. Ellos tenían su dios de la vida, tenían su dios de la muerte, dios del sol, dios de la luna, e incluso los aztecas tenían a Chalchitlicue, que es la diosa del agua horizontal, los ríos, los mares y las lagunas, y a Tlaloc, que es el dios de la lluvia, del agua vertical. Y es muy, muy, muy interesante cómo de un mismo elemento que es el agua, existe una manifestación masculina en lo vertical y femenina en lo horizontal. Esto es algo que comparten la mayoría de las filosofías de todos los tiempos. Lo masculino lo representan a través de una vertical y lo femenino en una horizontal. Dato curioso. Pero volviendo a Carl Jung, el arquetipo de la sombra, que representa al lado oscuro de nuestra personalidad, pues se trata como de un submundo en nuestra psique. Contiene todos estos elementos primitivos, egoísmos súper afilado, mis instintos más reprimidos, este yo que constantemente rechazo, que repruebo y que sumerjo en el abismo más profundo de mi psique, de mi ser. El que yo sepa entrar y salir a este mundo es vital para lograr reconocernos como seres completos, equilibrados y por supuesto coherentes. Si yo me quedo únicamente con aquello que considero o creo valioso de mí, no estaría ni conociendo la mitad de mi potencial. Y es que el trabajo de sombras nos permite expandir nuestro ser y hasta cierto punto nos da un descanso mental de tener que ser siempre, pues, de alguna forma u otra. Rompen la cuadratura de mi psique y me dan chance de experimentarme de formas diferentes. Me permite reinventarme, ir más allá de mis límites y, lo más importante de todo, me va permitiendo estar más en paz dentro de mi cuerpo. Y yo te pregunto ahora, ¿qué tan cómodo te sientes con quien eres en este preciso instante? Porque el mejor indicador de qué tanta paz hay con nuestro pasado es la paz con la que yo vivo aquí y ahora. Si por alguna razón mi presente sigue cargado de situaciones en las que me siento aflictivo, me siento afligido, no soy capaz de poderme sentar frente al espejo y reconocer que mi experiencia en este mundo ha sido perfecta. No quiero decir que sea por perfecto, no significa que haya sido sin dolor, sin sufrimiento, sino perfecta, con todos sus matices. Entonces, lo más probable es que yo llevo una gran parte de mí cargada con ecos del pasado que están buscando cerrarse, que están buscando una reconciliación. Y créeme que no hay ansiolíticos, ni antidepresivos, ni drogas que puedan hacer este trabajo de reconciliación por mí.
somos tú y yo quien de manera consciente debemos tomar la decisión de atravesar nuestra propia historia y reconciliarnos con todo aquello que consideramos dañino, que consideramos sucio, que consideramos pecado, que consideramos difícil. Y no hay ningún dios, ninguna religión, ningún hechizo que haga que mágicamente todo esto que evito desaparezca. Es mi trabajo como un ser adulto responsable de mí mismo el reclamar mi fuerza y mi valor en mi propia historia, es tomar mi lugar en mi propia vida. Abrazar y cerrar estos ciclos es también vivir mis experiencias en su totalidad, porque así ya las pude ver en su inicio, en su desarrollo y en su final. Y esto me genera experiencia, y la experiencia es lo que yo le regalo al mundo. Es esta noción de eventos completos, de vividos en sus 360 grados, lo que es mi mejor regalo para el mundo. Y ahí la idea de que mi experiencia ha sido en vano, la idea de que mi camino ha sido en vano, la idea de que mis lágrimas, mi llanto, mi sonrisa, mis abrazos, mis besos han sido en vano, desaparece. Eso sí, hay que entender que todo en esta realidad viene en oleadas, a veces son altas, a veces son bajas, y está en nosotros el generar estabilidad de poder surfear estos movimientos, estas dinámicas de compensación que van más allá de nosotros. Es lo que empezamos como una herramienta de desapego constante y consciente. Así nos desapegamos de lo que nos causa sufrimiento. Cuando entiendo que el mundo de las experiencias es perfecto y que de mí depende el cómo la vivo y que de mí depende si se vuelve una virtud o se vuelve un achaque más en el cuello, en la espalda, en las piernas, eso depende de mí. Pero cuando dejo de pelear con mi propia sombra, comprendo la belleza de la vida, con todo y sus altibajos, con todo y los atropellos, con todo y las cicatrices. Y lo más lindo de todo esto es que puedo empezar a observar mi verdadera belleza. Puedo empezar a observar que la misma naturaleza que me creó en su perfección hizo otro ser perfecto. Y que lo único que me aleja de esta sensación de perfección es mi cabeza. Lo único que me aleja de este estado puro de contemplación es mi cabeza, es mi juicio, mi autocrítica. Y la contemplación sin juicio es la herramienta, o sea, es la llave maestra del camino de la iluminación. El yo poderme sentar a observar el mundo de los fenómenos y entender que ninguno de los movimientos que tiene por naturaleza existe maldad, existe bondad, es únicamente un fenómeno, es una paz y es un regocijo y un acto de conexión y de amor propio tan grande. Porque liberar nuestra mente de nuestro juicio, de nuestras expectativas, de nuestra necesidad de cuadrar las cosas, de tenerlas de un modo o mejor nada, de cegarme al dogma en lugar de abrirme a la experiencia. Lo único que hago es pues ir mochando partes de mi ser. Y mocho partes de mi ser y mocho partes de mi experiencia. Partes de mi experiencia que te vuelvo a repetir, se volverían sabiduría que puedes compartir con los demás. Y contigo también, por supuesto. Seguramente has escuchado de
Eckhart Tolle y su vivir en el aquí y en el ahora, pues es justamente esto. Yo, a la parte del mindfulness, a esta parte de la presencia y conciencia pura, le agregaría esto también de libre de juicio. Libre de juicio para poder vivir la experiencia como es. Libre de juicio para poder sumergirme por completo en el mundo de las experiencias que existe únicamente en el plano de la Tierra. ¿Por qué esta vida tan confusa a veces y tan dolorosa a veces, pues también tiene una belleza que solamente puede existir aquí, en esta realidad material? Y conforme yo elimino esta necesidad del juicio, conforme yo ceso esta necesidad de separarme de mí, de las partes que también me componen, más enriquezco mi experiencia en esta realidad. Y algo que surge en este momento clave de la contemplación sin juicio es el despertar de la compasión. Y la compasión como este movimiento de reconocerme a mí en todo lo que está afuera, de entender que cada parte de lo que compone el mundo exterior me compone a mí también. Y recupero la noción de que el llanto de mi hermano es mi propio llanto. Que si en una parte del mundo hay dolor, el dolor es mío también. Y comienzo a actuar para ir mejorando las circunstancias en las que vivimos. Comienzo a actuar ahora en devoción a la perfección que ya conocí, al yo reconocerme perfecto, en devoción a toda esta completud de fenómenos que me liberan, que ahora puedo ver libre de aflicción. Y lo único que yo le puedo desear al mundo en este punto es que se libere de su aflicción también. Y comienzo a actuar entonces en congruencia, porque ya tengo una meta, porque ya conocí, ya sé de dónde vengo, ya lo descargué en mí, y ahora sí, comienzo a lanzar esta misma sensación hacia los demás. Me empiezo a volver un ancla y un portal, así como un amplificador de coherencia y sobre todo de esta sensación de conexión, de pertenencia, de perfección. Pero para saber más de este estado de compasión pura, te invito a que escuches el siguiente episodio de Este no es el mismo mantra. Mi nombre es Rubén Legorreta. Te mando un abrazo enorme y nos vemos a la próxima. Gracias por escucharme.